Estamos en la casa de la Dama de Blanco, Ada María López Canino, bibliotecaria independiente. A raíz de las declaraciones del cardenal Ortega, Cubané se ha dirigido a ella teniendo en cuenta que en el noveno domingo de represión ella fue fuertemente golpeada y perdió uno de los dientes laterales. Ada, el cardenal ha señalado que en Cuba ya no quedan presos políticos, algo que no está identificado con relación a la lucha del movimiento pacifista en el que tú eres miembro. ¿Qué nos puedes señalar sobre eso? Bueno, como bien ha dicho usted, soy dama de blanco, mi nombre es Ada María López Canino, pertenezco al portal, soy bloguera, pertenezco al portal Cubanos de Adentro y de Abajo, como usted ha dicho, bibliotecaria independiente. En cuanto a la pronunciación, al pronunciamiento realizado por el cardenal Ortega de que en Cuba no hay presos políticos, yo le pregunto, si no hay presos políticos, ¿por qué está Ángel Santiesteban actualmente cumpliendo una sanción? ¿Por qué Danilo Maldonado, sencillamente por haberle puesto dos nombres a dos cerdos, el de Raúl y de Fidel, dos nombres comunes, por qué está como preso político encarcelado este señor y muchos más? ¿Cómo es que el cardenal se manifiesta que no hay presos políticos en Cuba? No entiendo. Yo le quiero hacer esa pregunta. Yo quiero saber, entonces, ¿qué son? Si no son presos políticos, ¿qué son? ¿Por qué luchamos nosotras, las damas de blanco, pacíficamente todos los domingos en la Quinta Avenida? Marchamos pidiendo la liberación de los presos políticos en Cuba. Y esas fotos que nosotras presentamos, ¿de dónde las sacamos si no son los presos políticos que están actualmente en las mazmorras castristas? Entonces, ¿qué pretende él? ¿Decir que nosotras mentimos? No, nosotras no estamos mintiendo. Recibimos esos golpes por eso, por el respeto a los derechos humanos, pidiendo el respeto de los derechos humanos, pidiendo el respeto de los derechos civiles en mi país, de que se respete el pueblo. ¿Por qué razón? No entiendo. La verdad que el cardenal se ha pasado grandemente, y que me perdone porque es un cardenal, pero es un mentiroso. Para mí es un mentiroso y no tengo miedo de decirlo, porque él prácticamente debía llamarse Raúl Castro, no cardenal Ortega. Estamos con el bloguero independiente Agustín López Canino, cubané, por supuesto. Le interesa conocer la opinión de López Canino relacionada a las declaraciones que hizo a la emisora de la cadena SER el cardenal Jaime López Alamino, relacionado a que se hace muy poco presente en el pueblo cubano la disidencia. Agustín, queremos saber qué opinión le merece esta manifestación del cardenal. Mira, el cardenal para mí siempre ha sido un partidario del régimen comunista de Raúl y Fidel Castro. Siempre ha intentado cubrir lo que es la disidencia, lo que es los pensadores diferentes. Está muy alejado de la realidad del pueblo. Muy alejado está el cardenal de la realidad del pueblo. En el pueblo sí hay disidencia, eso lo demuestra que el 20% del pueblo en estas elecciones no votó, y eso es disidencia. ¿Qué sucede? Que después del fracaso de los 75 en el 2003, o sea, de encarcelar a pensadores diferentes al sistema solamente por pensar diferente,
sin ser violentos, siendo pacíficos. Encarcelarlos a más de un milenio de privación de libertad. La política del régimen hacia la oposición ha cambiado. Ahora actúa con un poco más de tacto, diría yo, de tacto político. Entonces los encierra por una, por dos, por tres, por varios días, los encierra en un calabozo, siempre impidiéndole realizar el trabajo. Por ejemplo, a mí me impiden realizar el trabajo de reportero. Yo soy opositor, yo soy disidente. Y cuando voy a salir a una actividad, esta es creo que desde del diciembre para acá he recibido unos 8 o 10 arrestos de horas, 6, 8 horas, 10 horas, pero impidiéndome siempre realizar el trabajo. Eso es lo que sucede con la disidencia. Claro, el pueblo no se puede manifestar, el pueblo no se puede agregar a la disidencia, porque a la vez que un individuo se agrega a la disidencia, se excluye socialmente. Eso sucede desde 1959. Fue la política de Fidel Castro, excluirlo, aislarlo, discriminarlo, hacer que emigren, desterrarlo dentro del país, que es peor que un destierro en el exterior. Eso está sucediendo y en estos momentos se ha agravado. Creo que cada mes está habiendo más de 100 detenciones arbitrarias, que tampoco nos las dejan, cuando van a hacer las detenciones tampoco nos las dejan grabar, porque a mí me borran del teléfono las grabaciones que yo hago cuando están haciendo las detenciones, cuando están haciendo la represión. Lo que es la disidencia se está intentando, producto de las relaciones Cuba-Estados Unidos y el restablecimiento de las relaciones con la Unión Europea, el gobierno cubano está intentando cubrir la protesta política, cubrirla con un paño blanco, pero la protesta política existe. Lo que, bueno, yo calificaría que o está muy mal informado el cardenal o no conoce lo que está sucediendo realmente dentro del pueblo de Cuba. Yo le preguntaría al cardenal, bueno, señor cardenal, ¿a qué grado en la jerarquía militar usted le correspondería el grado de militar? Porque además de eso, esto es una dictadura militar, porque al colocarse una patrulla debajo del lugar donde yo voy a salir, en este caso en casa de mi hermana, o esperarme en la puerta de la calle, o tomarme en la calle 2 policías, yo no lo estoy acompañando por mi propia voluntad, yo los estoy acompañando porque ellos representan la fuerza y representan el poder, porque son militares, y si no los acompaño voluntariamente, me van a hacer como han hecho otras veces, me voltean los brazos, me ponen las esposas, me lastiman las manos y me golpean. Entonces, no sé hasta qué punto el cardenal, que creo esas declaraciones de él muy insensibles hacia el pueblo de Cuba, y un ministro católico, un ministro de la religión, debe defender siempre el humilde. Cubanet tiene el gusto de conversar con Jorge Olivera Castillo, escritor, periodista independiente y expreso político de la causa de los 75, conocida como la Primavera Negra del 2003. Sancionado 18 años de privación de libertad, obtuvo la licencia extrapenal, se quedó en La Habana al renunciar al destierro. Jorge, el cardenal Ortega intermedió por los presos políticos de la causa de los 75. En las cárceles del régimen de los hermanos Castro existen presos políticos. Sin embargo, las recientes declaraciones del cardenal Ortega a la emisora española Cadena SER ha dicho que en Cuba ya no quedan presos políticos. ¿Es cierto lo que dice el arzobispo de La Habana? Bueno, yo creo, al enterarme de estas declaraciones, que es enteramente falsa. O sea, decir que en Cuba no existen presos políticos creo que es una opinión muy desacertada. Y sobre todo lo más peligroso es que de dónde viene. Es el principal representante de la Iglesia Católica cubana. Y esto de alguna manera viene se añade a esta campaña, a estas maniobras que existen por desconocer
el activismo opositor en Cuba, que data desde hace más de 30 años. Es decir, que esto hay que denunciarlo de manera muy oportuna para que no se continúe tergiversando la realidad nacional. Y esto es una falta, yo creo que de ética sobre todas las cosas, porque es una persona que debería estar bastante informada sobre lo que sucede en Cuba. Y esto, sobre todo, yo pienso, porque estuve tras las rejas, y pienso en más de medio centenar de personas en Cuba que guardan prisión por alguna causa de tipo político. Es decir, que esto, yo creo que es oportuno, decía, remarcar esto y hablar sobre estas cosas y aclarar una serie de puntos que yo creo que la Iglesia Católica, y quiero especificar no de manera general, sino algunas de sus figuras, están tratando de crear y han creado ya una matriz de opinión muy desfavorable y que se aparta totalmente de arrojar luz sobre todo lo que sucede realmente sin alterar absolutamente nada, sino ser responsable a la hora de emitir algún criterio. Correcto, muchas gracias. También Cubanet ha visitado al doctor René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista Cubana, organización de abogados independientes, en relación para saber sus consideraciones en cuanto a las últimas declaraciones del cardenal Jaime Ortega. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor? Bueno, el arzobispo de La Habana, Jaime Ortega Lamino, ha hecho una serie de declaraciones. Muchos son opiniones personales de él, opiniones con las que yo no coincido, de las cuales, con algunas de las cuales discrepo. Pero bien, en definitiva son sus opiniones, su forma, su enfoque que él hace de la triste realidad cubana, y sobre esos particulares pues no quisiera extenderme, no creo que sea necesario. Sí quisiera hacer hincapié, como jurista que soy, en el planteamiento que hace él, que por cierto no es la primera vez que lo hace, ya lo escribió en unas declaraciones que formuló en una revista española hace un par de meses, ya lo planteó, de que supuestamente en Cuba no hay presos políticos. Yo creo que esto no se ajusta a la realidad, y para ello me baso en los mismos argumentos que escribí en un artículo que publicó el prestigioso sitio Cubanet hace ya algo más de un mes, en el cual yo planteo que en primer lugar están los presos de la Primavera Negra de 2003, es decir, los miembros del grupo de los 75 que permanecen en Cuba. Ellos están sujetos a las arbitrarias y larguísimas sanciones que les fueron impuestas en su momento. Es decir, que mañana mismo podrían, tras una decisión de las autoridades, ser encerrados nuevamente en la cárcel. Por lo tanto, es muy correcto considerarlos presos de conciencia, que es lo que siguen siendo técnicamente, aunque por fortuna, desde hace ya un par de años, pues están en la calle, es decir, están en sus respectivas casas. Pero siguen siendo presos de conciencia. Pero además de esto hay toda una serie de ciudadanos que sí están encerrados entre rejas y están encerrados simplemente por sus opiniones contestatarias, es decir, tener opiniones divergentes de las del régimen y expresarlas. Son presos de conciencia, otros cuyas causas han sido enmascaradas como supuestas causas comunes, pero en realidad están presos también por su activismo político prodemocrático. Y por lo tanto yo creo que esto que ha planteado el cardenal Ortega, esta parte de sus declaraciones no se ajusta a la realidad, son falsas, y por esa razón yo discrepo totalmente de ello y lo hago constar así. ¿Desea usted ampliar su criterio en cuanto a la actual situación de la disidencia cubana en el país, partiendo de que Alamino señala que en Cuba apenas existe, que casi ya no existe disidencia? ¿Qué criterio usted le merece a eso? Bueno, yo creo que en realidad él no lo planteó en esos términos, ¿no? Él más bien lo que plantea es que no llega al pueblo cubano. Bueno, ese es otro más de los criterios discutibles que él ha emitido. En cuanto a la disidencia en sí, yo creo que ha crecido notablemente su actividad, ha crecido en tiempo, ha crecido en número de miembros, ha crecido en número de organizaciones.
Se está haciendo un trabajo importante. Lamentablemente, no sé si eso es lo que él quiso reflejar en sus declaraciones. Lamentablemente no tiene un respaldo popular masivo. Eso es una verdad. Si eso es lo que quiso decir, eso es cierto. Pero sí está viva, está pujante, está vigente, sigue trabajando, sigue sufriendo todo el embate de la represión comunista y si él pretendió en algún modo negar esta realidad, por supuesto que en esto también estaría equivocado. Muchas gracias, doctor, por sus declaraciones. Un placer.